confiar solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Sea la gloria por su eterno amor. El domingo pasado acabábamos una serie sobre las parábolas de la vida cristiana y hoy empezamos otra serie sobre las parábolas del reino de los cielos. Tal vez nos estemos preguntando, ¿por qué tantas parábolas? Bueno, en primer lugar, porque es el método que el Señor Jesucristo utilizó en primer lugar para enseñar, para compartir del reino de Dios, del Evangelio. Las parábolas son ejemplos de la vida cotidiana con una lección espiritual, con un mensaje espiritual. El Señor Jesucristo enseñaba verdades espirituales muy grandes en base a temas muy cotidianos de la vida diaria. Y el Señor Jesús se compara a sí mismo, compara el Evangelio, compara el reino de Dios con una vid, con una puerta, con un camino, con unos pescadores, con una red, con pan, con agua. De manera que cuando nos encontremos con todas esas cosas en nuestra vida cotidiana, recordemos esas verdades espirituales que Él nos enseñó. La base de las parábolas es sencilla pero muy profunda, y es que en todo lo material hay una lección espiritual. Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza y creó los cielos y la tierra para manifestar, para hablar de su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el Señor Jesucristo lo que hace en las parábolas es tomar esas cosas cotidianas, esas cosas de cada día, y a partir de ahí enseñándonos cómo están hablando sobre grandes verdades espirituales. Los mismos discípulos se preguntaban por qué el Señor hablaba en parábolas todo el tiempo. Leemos en Mateo 13, capítulo 10. Y estaremos varias semanas en Mateo 13, porque encontramos muchas parábolas respecto al reino de los cielos. De los discípulos vemos lo que le dicen al Señor en Mateo 13, a partir del versículo 10. 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Ay, Señor, incluso la explicación que nos da sobre las parábolas nos parece un poco críptica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Hay un doble sentido, una doble intención en las parábolas. Primero, Jesucristo enseña con parábolas para que sus discípulos puedan entender las verdades espirituales con mayor claridad. Dice: bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Y en segundo lugar, Jesús enseña con parábolas para que aquellos que no entienden, entiendan menos. ¿Lo habéis oído bien? Para que aquellos que no ven, lo vean menos. Así que por un lado la parábola tiene un sentido didáctico. Jesús está enseñando a los suyos, que son los que ven, los que oyen y los que disfrutan de las verdades espirituales. Por otro lado tenemos un sentido de juicio, que aquellos, y en primer lugar los fariseos, que se creen muy sabios, no entiendan qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Porque se tiene que ver con los ojos
del Espíritu para poder entender la palabra. Si no, no se puede comprender. Hay un doble sentido en las parábolas, educativo y judicial. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y fijémonos que hay pocas parábolas, esta es una de ellas, en las que el Señor Jesús explica la parábola y luego nos la interpreta, pero normalmente no es así. El Señor Jesús da la parábola, los discípulos comprenden y los fariseos no se enteran de nada. Y eso es lo que entendemos aquí. Hoy empezamos con esta nueva serie, las parábolas del reino. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Quiénes pertenecen al reino de los cielos? En este tiempo tan movidito políticamente en el que estamos, que continuamente se oye en las noticias, ¿verdad? Que si España, que si Cataluña, que si Europa, y uno ya no sabe dónde vive, ¿verdad? Si en España, si en Cataluña, o en Europa, o soy ciudadano del mundo. Necesitamos los cristianos recuperar, entender, aplicar y vivir esta identidad del reino. Soy ciudadano del reino de los cielos. Y cuando todos estos reinos del mundo pasen, leamos el profeta Daniel, todos los reinos del mundo pasan y el reino de Dios permanece. Y continúa y perdura eternamente. Las parábolas del reino de los cielos. Escuchemos esta parábola y hagámonos esta pregunta. ¿Quién soy yo respecto al reino de los cielos? ¿Qué lugar ocupo yo respecto al reino de los cielos? En la parábola del sembrador, una de las parábolas más conocidas, más queridas, encontramos palabras de aliento para nosotros, en primer lugar como evangelistas. Vamos a ver cómo cada uno de nosotros somos ese sembrador que está esparciendo las buenas nuevas del Evangelio. Y en segundo lugar, encontramos también palabras de aliento en cuanto a la salvación. La semilla cae en 4 tipos de tierra. ¿Cuál de ellos eres tú? ¿Cuál de ellos eres tú? Nos gusta clasificar las cosas, ¿verdad? No sé si alguno de vosotros coleccionáis. Yo en mi época coleccionaba sellos, ya los tengo por ahí muertos de risa. La gente colecciona, la gente clasifica. Incluso hay quienes quieren clasificar a la gente. En mi época, cuando estudiaba psicología, nos enseñaban lo que era la psicosis y la neurosis. Los médicos clasifican a las personas según su enfermedad, tal caso o tal otro. En el horóscopo clasifican que si Aries, que si Tauro, que si Géminis y demás tonterías por el estilo. Hipócrates en la medicina de entonces clasificaba a la gente en sanguíneos, en coléricos, en flemáticos, en melancólicos. ¿Te interesa escuchar no las pamplinadas del mundo? ¿Te interesa escuchar cómo Dios clasifica a la gente? Cómo Dios clasifica los corazones. En la parábola del sembrador te está diciendo que según el Evangelio, según tu respuesta al Evangelio, respecto al reino de los cielos, tú eres una de estas 4 personas. ¿Cuál de ellas eres tú? ¿Cuál de ellas eres tú? Dice Mateo 13, versículo 1. Vamos a leer la parábola. Estos primeros versículos de Mateo 13. Mateo 13, 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz. Se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60,
igual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Está aquí la palabra del Señor. Se nos dice en el contexto que Jesús se pone junto al mar. No sé si buscaba un momentito de reposo, un momentito de oración, pero enseguida viene toda la gente, se apelotona alrededor de él. Para poder hablar a la gente, para poder predicarles, sube a una barca y se aleja un poco de la orilla. El Señor Jesús está creando una especie de anfiteatro natural. Él desde la barca está predicando a la multitud que está sentada en la playa. La brisa del mar empujaba su voz para que todos pudieran escucharle. Y el maestro empieza a hablar en una parábola. Un sembrador. Qué cosa tan típica, tan cotidiana. Hay para nosotros no tanto, ¿verdad? Yo creo que si Jesús vivió en el siglo XXI nos pondría parábolas sobre los WhatsApps o sobre Internet. O cosas parecidas. Algo más cotidiano. En aquel tiempo, ver a un sembrador sembrar era algo natural, era algo habitual. Uno lo encontraba caminando por el camino. Esa escena tan típica para ellos de ver a un sembrador lanzando la simiente, el Señor la toma para explicar esta parábola. Y la semilla cae. Y habla de 4 tipos de suelo. El camino, entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. Y en buena tierra. Y luego el Señor nos interpreta esta parábola. Es una parábola en la que no tenemos mucha complicación, porque Él mismo interpreta qué significa cada una de estas cosas, cada uno de estos terrenos. Pero antes de entrar en estos 4 y entender qué significa cada uno de ellos, dejadme que hablemos un momentito de la simiente, de la semilla y del sembrador, del que está lanzando la semilla. Porque nos está diciendo mucho esta parábola respecto a nosotros y respecto a nuestro papel, nuestro rol, nuestra misión como evangelistas. Porque hemos de anunciar el evangelio de las buenas nuevas. Y nos está diciendo aquí mucho respecto a esa función tan importante de la iglesia. Leemos en Lucas 8:11 respecto a esta parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. No hay duda alguna respecto a qué significa la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Es el evangelio que es lanzado, es compartido y es recibido. En muchos otros lugares de la Biblia se compara la palabra de Dios con una semilla que va a dar fruto. Primera de Pedro 1:23 dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué comparación tan tremenda. Está comparando la palabra de Dios, que es algo tan hermoso, tan santo, tan sublime, con algo tan pequeño, sencillo e insignificante como una semilla. ¿No os llama la atención? Porque una semilla es insignificante en apariencia, pero lo que puede lograr una semilla, ¿verdad? Lo que puede suceder con aquella semilla. Nadie diría que de aquella semilla tan pequeña brotara un árbol con esos frutos y se alimentara tanta gente de él. Es sorprendente. Así es con el Evangelio. En apariencia es sencillo. En apariencia es insignificante. Un libro. Una gente que se junta el domingo. Una religión más. Insignificante en apariencia. Pero lo que el Evangelio es capaz de provocar, de producir. Vidas transformadas, sociedades transformadas, fruto espiritual, cambio. Jesús de Nazaret, un carpintero, un mensaje. 12 apóstoles, algunos de ellos no sabían leer y escribir. Trastornaron el mundo entero. Aún hasta nuestros días. Una pequeña semilla insignificante puede producir grandes cambios. La semilla es la palabra de Dios. Es el Evangelio. Pero también hay un personaje en esta parábola que es el sembrador que siembra la palabra. Por supuesto, el sembrador por excelencia es el Señor Jesucristo.
Él vino a la tierra a traer el mensaje de las buenas nuevas, que cala en nuestros corazones y brota para una nueva vida. El mensaje del perdón de los pecados, de que solo hay salvación en Él. Pero además del Señor Jesucristo, nosotros somos los sembradores. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y luego nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora nosotros somos los sembradores, portadores de esa semilla, y seguimos sembrando la buena nueva del Evangelio. Pero como sembradores necesitamos tener algunas cosas claras, muy claras, y dejadme que recordemos tres, por muy evidentes que nos parezcan. En primer lugar, el sembrador está trabajando en un campo y está lanzando una semilla, y el campo no es suyo y la semilla no es suya. Es un jornalero trabajando a las órdenes del amo de la tierra. Tengamos eso presente. No es nuestra la palabra de Dios, no es nuestro el Evangelio, pertenece al Padre Celestial que nos ha enviado. Nuestra misión es ser portadores de esa semilla. Altavoces que predican y que anuncian el mensaje que nos ha sido dado. El sembrador sabe que esa semilla no es suya. Que su labor, que su responsabilidad es esparcirla, compartirla. Dice 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. El mensaje del Evangelio nos ha sido dado, no es nuestro. Vamos a ser fieles a él, pero no es nuestro. Isaías 55 también compara el Evangelio, la palabra de Dios, con una semilla. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. En primer lugar, el sembrador sabe que esa semilla no es suya. En segundo lugar, el sembrador sabe que su trabajo no es hacerla crecer. Su trabajo no es hacerla crecer. Su trabajo es lanzarla. Él no la va a hacer crecer. Ay, si paseamos por el campo y nos vemos a un hombre ahí de cuclillas, ¿verdad? En el suelo, hablándole a la semilla que plantó ayer. ¡Crece, crece! ¡Venga, crece un poquito! ¿Qué pensaríamos? Nos estaríamos mirando allí, ¿verdad? El tío está chiflado. Mejor quisiéramos hacer una foto, un vídeo para colgarlo en el YouTube. Sembrador hablándole a su simiente. Él no puede hacerla crecer. Su labor es sembrarla, lanzarla, pero él no puede hacerla crecer. No es responsable de que la planta crezca. El amo de la tierra le contrató, le llamó a su servicio para que fuera por sus campos y lanzara la simiente, pero él no puede hacerla crecer. Así nosotros, hermanos, no podemos hacer crecer la simiente del Evangelio en los corazones. No podemos. Nuestra labor no es hacerla crecer, es anunciar el Evangelio, es compartir el Evangelio. Pero por mucho que agarres a alguien por la solapa y le sientes en la silla y le digas, cree, es que no lo entiendes, no va a brotar la fe en su corazón, no va a crecer el Evangelio en su corazón, porque eso es un milagro de Dios. Eso es un milagro de Dios en los corazones. Nuestra labor es compartir. Nuestra labor es lanzar la simiente del Evangelio. Qué claro lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:6. Yo planté, todos conocéis el pasaje, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Ay, si el Señor te ha usado mucho como evangelista y has podido compartir el Evangelio con mucha gente, en ningún momento digas algo así como, yo he convertido a 15 personas. Tú no has convertido a nadie, hermano. Es Dios. Da gracias al Señor que te ha usado como sembrador para compartir la buena nueva y que el Señor allí ha dado crecimiento. Él es el que se lleva toda la gloria. Él es el amo.
El campo es suyo, la simiente es suya, el crecimiento es suyo. Tú y yo somos privilegiados de trabajar para Él, de ser usados por Él. En tercer lugar, el sembrador sabe algo, tiene algo en mente. Sabe que no está tirando piedras, está tirando semillas, está lanzando vida. Vida. El sembrador va caminando por aquel campo y va lanzando la simiente y en su mente ya se imagina aquel campo brotando y dorado y a punto para la cosecha. Sabe que aquello que está haciendo va a traer un cambio radical en aquel campo. Va a ser transformado. Hay vida en la simiente. Cuando compartimos el Evangelio del Señor, no estamos compartiendo un conocimiento intelectual. No estamos hablando de un libro más, de un mensaje más. Es vida lo que trae la palabra del Señor. Es un cambio total en los corazones lo que puede producir. Así con la palabra de Dios, la esparcimos a los cuatro vientos y produce vida porque la palabra de Dios está viva. Y aquellos que sois del Señor, esa ha sido vuestra experiencia. Habéis visto brotar de día en día algo que no existía antes. Y dices, ¿qué me está pasando? Están cambiando mis pensamientos, están cambiando mis amistades, están cambiando mis metas en la vida, están cambiando mis sentimientos, está cambiando todo. Está brotando algo, están haciendo algo que antes no existía. Y es la palabra de Dios en nuestros corazones que el Señor la ha hecho crecer. Es un evangelio verdadero, es un evangelio vivo, no es un evangelio de plástico, no es un mensaje falso. Algunas niñas, mi hija cuando era más pequeñita también, ahora ya no tanto, pero juegan con las cocinitas, ¿no? Y tienen frutas y tienen verduras de plástico. A veces están muy bien hechas, cuidado, ¿eh? Hay mandarinas que te dan ganas de pegarle un mordisco, pero son de plástico. Si tienes dudas de cuál es la patata de plástico y cuál es la de verdad, solo tienes que hacer algo, plántalas. Plántalas. La de plástico al cabo de una semana, 10 días, seguirá ahí. La otra habrá brotado. Puede que incluso saque flores. El mensaje del Evangelio no es un mensaje más. No son solo palabras. Porque si solo fueran palabras, ahí quedarían. Es un mensaje vivo, es una simiente viva. Que brota, echa raíces, saca hojas, flores, fruto. Y cuando lo ves dices, esto antes no estaba aquí. Qué milagro de Dios. Qué transformación completa. Está viva. Y por tanto el creyente sabe que hay vida en su interior y que el Espíritu está haciendo crecer algo nuevo que no existía. Hemos hablado del sembrador, hemos hablado de la simiente y ahora vamos a hablar de 4 tipos de suelo, 4 tipos de tierra. Y los niños que estáis aquí, tomad buena nota porque luego vuestros papás, mamás os van a preguntar, a ver, explícame los 4 tipos de tierra y qué significaba cada uno. Atención. 4 tipos de tierra. Hasta ahora puede que nos hayamos sentido identificados al leer la parábola con el sembrador, porque como cristianos, cada uno de nosotros tenemos esa misión de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Ahora vamos a leer la parábola y nos vamos a sentir identificados con uno de esos 4 tipos de tierra. Porque aquí nos está hablando de 4 tipos de corazones. 4 tipos de corazones. Y tú eres uno de estos 4. Y te invito a no concluir demasiado deprisa, yo soy buena tierra. Porque si no lo eres, te conviene saberlo lo antes posible. Y no seguir engañado el resto de tus días. Dice la parábola, en primer lugar, que hay semilla que cayó en el camino. No es que el sembrador tuviera mala puntería y empezara a lanzar semillas en el camino, sino que las parcelas no estaban delimitadas por vallas o paredes, como hoy día, sino que había unas piedras que marcaban dónde empezaba el terreno de uno y el terreno de otro,
Y lanzando la semilla en el margen de aquella parcela, fácilmente podía caer semilla en el camino. Incluso había caminos que pasaban por en medio de parcelas. Era fácil que cayera semilla en el camino. Dice los versículos 18 y 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y en Lucas 8:5, una parte cayó junto al camino y fue hollada, pisada, y las aves del cielo la comieron. Mientras el sembrador echa la semilla, hay parte que cae en el camino, y la tierra del camino es una tierra dura, seca. Una tierra que ha sido pisada tantas veces que queda plana como el asfalto. Una semilla cae allí y no tiene posibilidad ninguna de echar raíces, de crecer. Esta semilla representa a la gente que es expuesta al mensaje del Evangelio, pero el Evangelio dura en su corazón unos minutos. La semilla cae ahí unos minutos antes de que sea arrebatada, antes de que desaparezca. Hay quienes reciben el Evangelio y te escuchan amablemente, como mucho, pero enseguida van a otro tema. Enseguida lo rechazan. Esa semilla no dura encima de su corazón ni un instante. Por dos razones. Dice que la semilla que cae en el camino es hollada. Pasa gente, pasan caballos, pasan carros. Hay personas cuyos corazones están tan ocupados que no tienen tiempo para el Evangelio. Su corazón es como un camino. Continuamente gente arriba y abajo. No te pueden ni escuchar. No tienen tiempo para venir a la iglesia, para leer la Biblia. En absoluto. Su vida está llena de amigos, de fiestas, de familia, de hobbies, de trabajos, de placeres, de dinero, de diversiones, de ocupaciones. Todas las cosas de la vida están transitando por ese corazón. No hay ni un sitio, ni un rincón para el Evangelio. Ya te escucharé otro día, hoy tengo mucha prisa. Es que los domingos nos vamos a la casa de campo. No te puedo acompañar. Ay, si no fuera porque me gusta tanto el fútbol, un día iría contigo. Jesús, bueno, ya me lo explicarás. Cuando sea más mayor pensaré en ello. No me interesa ser cristiano, tendría que cambiar muchas cosas. Demasiadas. Semillas que caen en el camino y duran un instante, porque son pisoteadas por el tránsito de la vida. Pero la parábola nos da una segunda razón, más importante aún. Dice que los pájaros vienen y se la comen. Y dice claramente que esos pájaros, o ese pájaro, es el diablo. La parábola nos dice que es un corazón que está vigilado por el diablo. Imaginaos los cuervos subidos en los árboles, viendo cómo el sembrador va echando las semillas. Y en el momento que la semilla cae en el camino, donde pueden ver muy bien esa semilla, los cuervos bajan rápidos y se la comen. Son corazones que están vigilados por Satanás. Y en el momento en el que cae la semilla del Evangelio, van y la devoran, para que no pueda crecer, para que no pueda echar raíces. ¿Cuántas veces os habéis encontrado con esta situación? Estás conversando con alguien, estás hablando del Señor. Y dices, ahora hemos llegado, después de 3/4 de hora, hemos llegado a un tema espiritual. De verdad. Y cuando empiezas a hablarle del Evangelio, suena su móvil, ¿verdad? Viene su niño que en el parque, mamá, me he hecho daño. Ay, perdona, cache la mano. El cuervo del diablo. ¿Os ha pasado o no? En el momento preciso. No es coincidencia, hermanos. No es coincidencia. El cuervo está subido en la rama y en el momento en que la semilla cae, baja rápido y se la come. Para que no pueda pensar, para que no pueda meditar, para que no pueda reflexionar sobre ello. Tantas personas que escuchan el Evangelio y siempre
hay un impedimento, hay una prueba, hay una enfermedad, hay una emergencia, hay una distracción, hay un cambio de turno de trabajo, hay. Siempre hay algo. Satanás siempre a punto para devorar la semilla. Pero fijémonos, hermanos, que esta parábola habla de corazones. La semilla que cae en el camino no representa solo a la gente dura, indiferente, atea, agnóstica, la gente que te rechaza o te insulta incluso cuando le hablas del Señor. No, la semilla que cae sobre el camino también nos habla de la gente buena, moral, incluso religiosa, que no tiene tiempo para Dios. Aquellos que se creen buenos en sus propios esfuerzos, aquellos que se autojustifican, pero nunca se van a rendir a los pies de Cristo. Aquel familiar que Navidad tras Navidad hablas del Señor con él y siempre te dice que sí amablemente, pero nunca se ve pecador. Aquel vecino que es tan buen padre de familia, es tan trabajador y habla de todas las excelencias de su vida, pero no ve que necesita un redentor. Ellos también son la simiente que cae en tierra dura. Y no creen. Y no creen. Por supuesto, Herodes representa a este que escuchó a Juan el Bautista, pero a tierra dura. Y no creyó. Pero también Agripa, que escuchó la predicación de Pablo y le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y tampoco creyó. También habla esta parábola de la gente que exteriormente es gente buena, ética, moral, correcta, pero no tienen tiempo para el Evangelio. Pero voy a decir más aún. La semilla que cae junto al camino representa los que no creen, pero cuidado, la semilla que cae en el camino también representa a los que se piensan que creen y en realidad no creen. Cristianos nominales. Cristianos que pueden estar toda la vida en una iglesia, pero siguen duros como el asfalto. Duros como el asfalto. Ellos también son semillas que caen junto al camino. Porque han escuchado el Evangelio 100.000 veces y su corazón sigue igual. Y el efecto de un sermón dura 3 minutos. ¡Ay, qué bien! Y cuando salen por la puerta, se han olvidado de todo. Igualmente la semilla dura un instante sobre sus corazones. Cuidado, no nos engañemos. La semilla junto al camino representa a los que no creen y representa a los que dicen que creen, pero en realidad no creen. No creen en sus corazones. En segundo lugar, nos dice la parábola que la semilla cae entre rocas. El Señor lo explica así, Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Marcos 4:5 lo dice así, porque no tenía profundidad de tierra. Si la semilla cae entre piedras, hay poquita tierra ahí. La planta puede echar un poco de raíz, pero no mucha. Y sin embargo el tallo crece rápidamente, pero no tiene apenas raíz. Luego esa planta no puede sobrevivir mucho tiempo. Dice que viene el sol, viene el tiempo de sequía, y esa planta muere rápidamente. Este es el caso de las semillas que caen entre pedregales. Crecen rápidamente. Dice el Señor que estos son aquellos que reciben el Evangelio con gozo. ¡Qué alegría ser cristiano! ¡Qué contento estoy en la iglesia! Mucho gozo, mucha alegría, mucho fervor. Crecen rápidamente, casi como una explosión de cristianismo. Y a los 4 días, ¿dónde están? A los 4 días deja de venir a las reuniones, deja de orar, deja de leer la palabra.
dice, ya no soy cristiano. No creo nada de todo lo que me explicaste. Parece, repito, parece que crece rápido. Parece que es una planta fuerte. Parece que es un cristianismo auténtico. Pero en el momento que viene una pequeña prueba, la primera prueba, dice que pega el sol, en el mismísimo momento en que empieza a haber rechazo de los familiares, dificultades matrimoniales, dificultades en el trabajo, persecución de algún tipo, cuando viene una enfermedad, cuando viene un problema de trabajo, y dice, ¿y dónde está Dios? ¿Soy cristiano y así me lo paga? Enseguida abandona la fe. Abandona la fe. Parecía que crecía, pero no tenía raíz, no tenía consistencia ninguna. ¿Eres tú así? ¿Eres tú así de inconstante? Dices que eres del Señor, pero dentro de 4 días, cuando vengan pruebas y dificultades, aparcas el cristianismo. Te unes a la iglesia con alegría, pero enseguida vas flaqueando. Cuando viene oposición y dificultades a tu vida, te enfrías, te olvidas de la fe, abandonas la oración. ¿Vas a dejar que el cristianismo en tu vida sea una moda pasajera de un tiempo? ¿Algo que dejaste a un lado? Las espigas crecen en el campo. Todas van creciendo a la vez, pero unas están creciendo en buena tierra y van a dar fruto. Y esta que crece muy rápido, nunca, jamás va a dar fruto. Se va a secar antes. Va a morir antes. Va a durar pocos días. Aquellos que fueron creyentes por un rato. Aquellos, dirán algunos, que perdieron la salvación. Y nosotros decimos con la Biblia en mano, nunca fueron de nosotros. Nunca fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Una semilla que cae entre pedregales. Hermanos, que no pase así con nosotros. Crezcamos. Que tu cristianismo no solamente crezca hacia arriba, que tu cristianismo crezca hacia abajo, echa raíces profundas en la palabra, en la oración, en el compromiso, en la humildad, en el servicio, en la entrega, en el sacrificio, que tu cristianismo sea algo auténtico que impregne todas las áreas de tu vida. Crezcamos en profundidad, en convencimiento. Cuando el Señor trae bendición y cuando el Señor permite las dificultades. Cuando en casa todos son creyentes y cuando hay oposición. Cuando hay momentos buenos y cuando hay momentos malos. Crezcamos. En tercer lugar, nos habla la palabra de la semilla entre espinos. Dice el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4:18 lo explica así. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es otra clase de semilla. No es la que cae en tierra dura, no es la que cae entre pedregales. Esta cae entre los espinos. De manera que la espiga crece, pero al lado el espino también crece. Y sigue creciendo, pero el espino también sigue creciendo. El peligro no es evidente en un primer momento, el peligro se va a ver más adelante. Puede que pasen años, 10, 20, 30. La espiga sigue creciendo, pero los espinos también siguen creciendo. La semilla que cae entre espinos crece de forma normal por un tiempo. Pero en su madurez va a haber los peligros de haber vivido entre espinos. Al principio el trigo crece, pero también crece otra planta al lado. Parece inofensiva. Puede que al principio parezcan la misma, pero enseguida empiezas a ver lo que es trigo y empiezas a ver lo que son espinos a su lado. Como dice el Señor, este es el que profesa fe, pero
permite que también en su corazón sigan creciendo los placeres de la vida, el amor al dinero, la fama, el prestigio, las cosas de este mundo. Y cuando su vida cristiana va creciendo, esa doblez también va creciendo. Esa otra vida también va creciendo. Y al fin y al cabo, no le van a dejar dar fruto espiritual. ¿Cuál de las dos vencerá, el trigo o los espinos? Al cabo del tiempo. Los espinos acaban enredando y ahogando la espina hasta matarla. Muchos han visto cómo crecían sus negocios y ya no tienen tiempo para la iglesia y para las cosas del Señor. Muchos han subido en política y ya no tenían tiempo para leer la Biblia. Muchos se han enriquecido y ya no tienen tiempo para la oración. Muchos que no son ignorantes en la fe, repito, lo bueno crece, pero también crece lo malo, de forma paralela, de forma oculta, de forma íntima, de forma escondida en el corazón. Muchos creyentes que llevan años de creyentes y saben la Biblia, pero igual como alimentan su vida espiritual, también alimentan otra vida oculta que va a acabar matándoles. Leen la Biblia y también salen de juerga con los amigotes. Escuchan un sermón y lo disfrutan y luego se van a casa y ven una película indecente. Ofrendan con generosidad y también se afanan por enriquecerse. Aman a su esposa, pero también le echan ojito a la vecina de arriba. Doblez, mentira, hipocresía, engaño. Riego un poquito el trigo y como me queda agua, riego también los espinos que hay al lado. ¿Qué os parece? Está acabando su propia tumba este hombre. Ambas cosas van a crecer. Lo bueno en tu corazón va a crecer, pero lo malo también va a crecer en tu corazón y los espinos van a acabar enredando y ahogando la espiga de trigo y no va a haber fruto en tu vida. Si pudieras dividirte en dos, ¿a qué ejercicio tan extraño os estoy pidiendo? Si pudieras dividirte en dos y un yo pudiera tener todas las virtudes cristianas que hay en tu vida, el otro yo tuviera todos los vicios, todo el mal humor, todo el viejo hombre, todo lo desordenado de tu vida, ¿serías amigo de ti mismo? No. Tu yo cristiano miraría al otro y diría, qué hombre tan despreciable. No te llames cristiano, no sabes lo que es el cristianismo. No serías amigo de ti mismo. Si pudieras ver el final tan triste y desgraciado que hay en el futuro, de seguir cultivando esa doblez de corazón, y como ese otro yo, vil, va a acabar destruyendo el cristianismo, el fruto que pueda haber en tu vida. Si pudieras verlo. Santiago 4:8 dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, los de dos almas. ¿Hay alguno aquí de dos almas? ¿Me pongo un alma el domingo para alabar al Señor y uso la otra alma los otros días de la semana para vivir a mi antojo? Dos almas, dice Santiago, purificad vuestros corazones. No sea así, arranca el espino, mátalo, písalo, y que solo crezca aquello que honra al Señor. Judas es un buen ejemplo de esto. ¿Cuántos hubiéramos visto a Judas y hubiéramos dicho, wow, qué apóstol del Señor? ¿Cómo sirve? ¿Cómo le sigue? ¿Cómo predica? Pero qué vida oculta tenía Judas en su corazón. El amor al dinero. ¿Y qué acabó venciendo? El espino enredó el trigo y lo ahogó por completo. Ay, pero hay una cuarta semilla que cae en buena tierra, gracias al Señor. Os veo caras serias, ahora es momento de empezar a sonreír. Hay buena semilla que cae en buena tierra. Mateo 13:23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye
y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Produce diferente. Cada uno el Señor nos ha dado diferentes dones, diferentes capacidades. Todos producimos diferente, como la parábola de los talentos. Unos multiplican los talentos que el Señor les haya dado. Pero hay fruto. De manera que el amo de la tierra está gozoso porque aquello que sembró ha dado fruto. Fruto espiritual. Hay semilla que cae en buena tierra. Esta es la función del sembrador, sembrar y que haya cosecha. Pero la buena tierra no está ahí de forma natural. Veamos aquí lo prodigioso de la obra del Señor. Si vamos por los campos, y más aún por los campos de Palestina, que están secos, semiáridos, la buena tierra no existe. Existen las piedras, existen los caminos, existen los espinos, pero la buena tierra es buena tierra porque el amo de aquel campo ha trabajado aquella tierra. Un corazón no es un buen corazón porque recibe el Evangelio y crece el Evangelio. Un buen corazón es un buen corazón porque Dios Todopoderoso ha preparado ese corazón y ha arrancado los espinos y ha sacado las piedras y todo lo que haga falta para que cuando la semilla del Evangelio caiga, brote, germine. La buena tierra no es algo natural en Palestina ni en ninguna parte. La tierra se tiene que trabajar, se tiene que preparar. Y Dios en su misericordia ha preparado corazones para que cuando reciban la buena nueva del Evangelio, brote la semilla en ellos, crezca y dé fruto en abundancia. Es asombroso lo que el Señor hace en nuestras vidas. Humanamente, tendríamos que decir que el sembrador lanza la simiente y una cae en el camino, otra cae entre los espinos y otra cae entre las piedras. Se acabó. ¿Dónde está la cosecha? En ninguna parte. Pero gracias a Dios y gloria al Señor, Él ha preparado esa buena tierra para que dé fruto para su gloria. Así es el que recibe el Evangelio y el Evangelio germina en su corazón, crece, da fruto en abundancia. ¿Cuánta gente antes había sido contraria a la palabra de Dios? ¿Y qué cambio ha producido Dios en ellos? Que ahora son los primeros en todo, en alabar al Señor, en leer la palabra, en compartir el Evangelio. Esta es la buena tierra. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. La vive con fe auténtica. Y vemos que hay buena tierra en ese fruto abundante en su vida y en su corazón. El que ama a su prójimo como a sí mismo. El que se goza en la palabra y en la oración. El que busca el momento para servir a sus hermanos, servir a la iglesia, servir al Señor. El que escucha este sermón y no lo recuerda solo en 5 minutos, sino que lo lleva hirviendo en su corazón toda la semana, o toda la vida si queréis. Pero que la palabra llega a nuestros corazones y produce cambio, porque el Espíritu está trabajando en ella. En esta parábola encontramos un mensaje de advertencia, claro que sí. Claro que sí. De advertencia. No queremos ser esa simiente que cae en el camino. No queremos ser esa simiente que cae entre espinos. No queremos ser esa simiente que cae entre piedras. Queremos ser esa simiente que cae en buena tierra. Que tu corazón sea buena tierra. Buena tierra. Porque en ninguno de los otros tres, el amo de la tierra encuentra ningún gozo, ningún deleite. Aquella simiente no ha dado fruto. En la buena tierra ha dado fruto abundante. Y el Señor se goza cuando ve nuestras vidas llenas de fruto espiritual para su gloria. Ojalá tú seas buena tierra. Pídele al Señor con todas tus fuerzas. Señor, cambia este corazón. Si la simiente del Evangelio antes no ha brotado y ha dado fruto, es porque tú, Señor, has de cambiar este corazón. Has de transformarlo. Arranca lo que tengas que arrancar. Ablanda lo que tengas que ablandar. Labra tan profundo como tengas que labrar. Cambia mi corazón para que cuando llegue la palabra, brote y dé fruto en abundancia para tu gloria. Ojalá cada uno de nosotros sea esta buena tierra. Es un mensaje de advertencia esta palabra, parábola. Ojalá muchos fariseos la estuvieran escuchando. Pero es un mensaje también de esperanza esta parábola.
Gracias al Señor que cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Como evangelistas es un mensaje de esperanza. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¡Ay, nadie me va a escuchar! Sí, aquellos corazones que el Señor ha preparado. Y el Señor tiene pueblo. Y cuando compartimos nos encontramos con todas estas reacciones, evidentemente. Pero allí donde el Señor ha preparado corazones, allí hay iglesia, allí hay pueblo del Señor. Allí va a haber arrepentimiento, va a haber novedad de vida, va a haber fruto para su gloria. Es un mensaje de esperanza para nosotros como evangelistas, saber que el Señor prepara corazones para su servicio. Y es un mensaje de esperanza también para nosotros como pecadores. Que Dios no nos deja en nuestra dureza. Y punto. Es un mensaje de esperanza para nosotros como pecadores. Que Dios es tan poderoso que es capaz de transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, para que la semilla del Evangelio brote en abundancia, en abundancia. Ruégale al Señor que te limpie de las grandes piedras que hay en tu alma. Ruégale al Señor que arranque los cardos y los espinos más grandes que hay en tu corazón. Y ruégale al Señor que trabaje en tu alma para que la palabra dé fruto en abundancia para su gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque esta parábola nos habla una vez más de ti, de tu misericordia y tu bondad, Señor, porque tú podrías habernos dejado a cada uno de nosotros como estamos, con nuestros pecados, con nuestras luchas, con nuestra flaqueza, con nuestra debilidad, con nuestra inconstancia, con nuestra incredulidad. Tú nos podrías haber dejado ahí, Señor. Pero tú trabajaste en nuestros corazones, los labraste, los transformaste. Y un día escuchamos el mensaje de salvación. La simiente del Evangelio se posó sobre nuestro corazón y brotó para una nueva vida. Y eso es gracias a ti. Y a ti te damos la gloria, Señor. Te rogamos por cada uno de los presentes, que cada uno de nosotros sea buena tierra. Señor, cambia y transforma lo que tú tengas que hacer en cada uno. Para tu gloria, Señor, para tu honor. Y como cristianos y como iglesia, te rogamos que tú nos sigas dando el aliento, la constancia, para seguir caminando por tus campos y lanzando esa simiente preciosa de la palabra de Dios. Con esta certeza, Señor, de que tú eres soberano y estás al control de todo. Y vamos a seguir viendo corazones que se entregan a ti y que abundan en frutos de justicia. Precioso nombre del Señor Jesús.